un equipo. Aspecto sumamente importante en estos momentos que estamos viviendo, cómo enfocamos y qué hacemos con esos equipos laborales, profesionales, familiares, de tantos ámbitos. Bueno, quiero antes que nada dar agradecimiento a todo el grupo de capítulos que han participado para que esto ocurra esta semana. Es un arduo trabajo que tenemos realmente semanas organizando todo esto, valorando el encuentro que estamos realizando, las herramientas que estamos proporcionando, el encontrarnos como coaches y compartir con todas aquellas personas que no son coaches, pero que se interesan y que viven y se benefician de todas estas herramientas. Y todos aquellos que tienen en esto un proceso de desarrollo y que se interesan por las cosas que van ocurriendo por acá. Bueno, ¿quiénes están detrás de todo esto? Está Marta Reynoso y Nancy Marrero de República Dominicana, está Jonathan Vélez de Panamá, Conchita Caparrós de Venezuela, uno de nuestros organizadores, que es Javier Müller de Bolivia, quien ha participado en todo esto de forma bastante insistente y siempre presente. Y quiero agradecer especialmente a ese grupo de colaboradores en el área de comunicaciones, los cuales han mantenido una actitud de gran paciencia, constancia, foco, dedicación, profesionalismo, para que estemos todos aquí y presentes y todos los días que vienen de ahora en adelante. Bueno, ¿y quiénes son nuestros panelistas? Nuestros panelistas son Francisco Villalta, quien es coach, facilitador y mentor, es experto en acompañar líderes y ejecutivos senior, tanto de manera individual o grupal, tiene amplia experiencia trabajando con líderes y equipos en una veintena de países en ámbitos relacionados con mejora del desempeño, liderazgo consciente y adaptativo, coaching de equipo, alineamiento, diseño de futuros y ejecución, con más de 5,000 horas de experiencia en firmas desde México hasta Brasil. Luego tenemos a Kareli Paredes, que está conectada desde Venezuela, agente de cambio, coach de equipos y de ejecutivos, miembro de la ICF desde el 2003, ha acompañado a diversas instituciones públicas, privadas, multilaterales, grandes, medianas y pequeñas en procesos de cambio y aprendizaje organizacional. Diseña el cambio desde la concepción estratégica hasta su implementación en los procesos y en la gente, integrando en una sola metodología. Gestión de cambio, procesos, talento y modelado organizacional. Y finalmente tenemos a Rocío desde Costa Rica también, consultora en gestión de cambio, comunicación y capital humano, profesora de INCAE, combina su experiencia profesional de más de 20 años en las áreas de comunicación, capital humano y gestión de cambio para apoyar a compañías y sus líderes a construir culturas saludables para que impulsen los resultados del negocio. Es una entusiasta socia estratégica para organizaciones comprometidas con liberar el potencial de su gente, fortalecer la calidad del liderazgo y construir equipos de alto desempeño. Bueno, y ahora paso a Jonathan Vélez, quien va a darnos todas las pautas de cómo va a ser este webinar, la dirección y cómo va a ser dirigido. Jonathan, adelante. Cuenta la historia que las primeras herramientas que utilizaron los hombres y mujeres fueron el mazo y la clava, lo que hoy todos conocemos como el martillo y el punzón. El origen, el lugar y la era puede ser controversial para muchos, pero lo que sí es claro es que allí nació un largo periplo de innovaciones que continúa hasta la fecha. Esto debido a que tanto hombres como mujeres fueron descubriendo y creando otras herramientas a la medida que iban surgiendo necesidades o desafíos particulares. En la actualidad, la palabra herramienta abarca una amplia gama de conceptos y diferentes actividades, desde herramientas manuales, mecánicas, tecnológicas e intelectuales, pero siempre bajo la idea de que el término herramienta se utiliza para facilitar la realización de una actividad
o un objetivo deseado. Hoy, siglos después de esas primeras herramientas, tenemos con nosotros a tres grandes seres humanos que de manera generosa han puesto sus talentos, conocimientos y habilidades al servicio de todos nosotros, a fin de compartir herramientas para formar una estrategia y ser mejores padres, madres, líderes, estudiantes, profesionales, entre otros. Con esto damos a inicio a nuestro conversatorio Herramientas para los desafíos en equipo, el cual tendrá una duración de 90 minutos, con una mecánica participativa, donde estaremos haciendo preguntas a los participantes para conocer su opinión, así como ir recolectando preguntas para los panelistas. Durante los próximos minutos vamos a estar activando, ¿verdad?, preguntas para su interacción. Y quisiera preguntarles, desde allí donde ustedes estén en este momento, ¿cuál es una característica que presenta un grupo? Si nos pueden escribir en el chat. ¿Qué característica tiene un grupo? A ver, escuchamos o leemos sus preguntas, sus comentarios. ¿Qué característica tiene un grupo de trabajo? Igualmente nos gustaría, personas, correcto, es muy variado, nos están colocando, ¿qué más? Son una red de conversaciones, objetivo común, objetivo en común, grupo, objetivo en común, meta en común, tienen un objetivo común, son multicultural. Fantástico. Ahora bien, subamos un poco el reto. Entonces, ¿y qué características tiene un equipo de trabajo? La primera estaba enfocado en un grupo de trabajo y ahora en un equipo de trabajo. A ver, diversidad. ¿Qué más sale por ahí? ¿Qué más nos dicen nuestros participantes? Cohesión, confianza, fantástico. Objetivos, confianza, palabra que vamos a estar utilizando. Complejidad, objetivo común, sinergia, fantástico. Bueno, con esta introducción, ¿verdad? Y con este comentario que hemos estado preguntándole a todos nuestros participantes, queremos dar inicio sobre cuál es esa diferencia entonces que parte entre un grupo y un equipo, y con los comentarios que nos han dicho los participantes, ¿cuál es esa gran diferencia? Y me gustaría comenzar con Carelis, ¿verdad? Que es parte de nuestra panelista, preguntándole, Careli, desde allí, desde ese lugar de empatía y de humildad donde te encuentres, regálanos tu mirada de qué estrategia práctica se puede concretar un líder para identificar cuándo es un grupo y cuándo es un equipo. Adelante, Bien. Karen. Gracias, gracias y por tercera vez muchísimas gracias por esta gran oportunidad y esta experiencia. Sí, fíjate, Jonathan, la estrategia es sentir y escuchar. Toda relación es de dos y por tanto el liderazgo es de al menos dos también. Y por ello, antes de identificar en los colaboradores si es un grupo o es un equipo de trabajo, yo los invito a todos en este momento a escuchar una serie de preguntas que les haré, siendo cada uno de ustedes un líder de un grupo o de un equipo de trabajo. La primera pregunta es, ¿promueve usted reuniones individuales o grupales o colectivas? ¿Consulta a sus colaboradores sobre las decisiones que impactan el equipo o las toma por su cuenta y solo las comunica? ¿Los reúne para escuchar la rendición de resultados del periodo, semana o mes? ¿O les pide que le envíen sus resultados por email? ¿Comparte y provoca en sus colaboradores las lecciones aprendidas? Con su ejemplo, ¿alienta a sus colaboradores a manifestar no sé y pedir ayuda? ¿Promueve un liderazgo compartido u otro tipo de liderazgo? Y escuchen esto es clave. Cada vez que usted conversa con su equipo de trabajo o con sus miembros en individual, porque a veces es necesario, trae a la conversación el propósito de ser equipo, trae a la conversación y les pide, a ver, recordemos, ¿cuál es el servicio de este equipo? Recuerda los roles, las normas y cada vez que hay un conflicto, porque además en los conflictos nos crecemos, los conflictos bien gestionados son sanos para el equipo. Cada vez que hay un conflicto, deja a un lado las normas, deja a un lado los roles y trae a la conversación los valores, lo que les permite estar juntos. ¿Y con cuál frecuencia usted, como líder de ese equipo, promueve momentos de reflexión, de
aprendizaje colectivo y de aprendizaje colaborativo. Y ahora, en este momento, los invito a escuchar entonces o a transportarse a su equipo de trabajo, a su grupo de trabajo, a su empresa, a su organización o a la comunidad en la que usted se desempeña como líder y pregúntese, ¿buscan un tiempo para conectarse, para encontrarse? ¿Utilizan herramientas o apps colaborativas? Hoy en día la tecnología está de nuestro lado y utilizan gestores de documentos, gestores de proyectos que están en la nube. ¿Se atiborran ustedes de emails no respondidos o se conversan vía telefónica o vía videoconferencia? ¿Han escuchado en algún momento a los miembros de su equipo? Yo le pedí la información y le he enviado al menos 3 correos y nada que me responde. ¿Se escucha en su equipo un hazlo tú, envíamelo por correo y yo lo respondo o lo completo? ¿O haz tú en esta oportunidad y yo me ocupo del otro? ¿O más bien escucha, oye, y si nos encontramos a tal hora, vía telefónica, vía videoconferencia, en tal sala, juntos documentamos y juntos proponemos? Saben, hay oportunidades en las que los equipos confunden la evitación del conflicto con la confianza. Evitar conflictos no es promover confianza. La confianza ocurre cuando los miembros se permiten mostrarse vulnerables. Mostrarse vulnerables, permitirse mostrarse vulnerables y manifestar sus errores o mostrar los errores a otros miembros del equipo. Para finalizar en esta parte la respuesta, ¿hay circularidad en la interacción o las comunicaciones, a pesar de que están reunidos, continúan siendo bidireccionales, unidireccionales, o lo peor del caso, hay un monólogo en sus reuniones? ¿Es usted el que solo conversa? ¿Sí? ¿Celebran sus victorias tempranas en equipo o en individual? Gracias, Jonathan. Agradecido, Carely, por regalarnos desde tu mirada, ¿verdad? Esa diferencia entre grupos y equipo, y comentabas del sentir, de escuchar, de la rendición de cuenta, de crear esa cultura del no sé, o de opinar, de pedir ayuda, de roles, de normas, de proponer y de mostrarnos vulnerables frente a otros. Agradecido por tu mirada. Y en la misma sintonía, ¿verdad? Me gustaría preguntarle a Francisco desde allí, desde ese lugar de humildad y de empatía donde se encuentra. Bueno, Francisco, y entonces ahora, ¿cómo un líder puede desarrollar ese grupo y transformarlo entonces en un equipo, Francisco? Bueno, buen día, muchas gracias, Jonathan, muchas gracias a todos quienes nos están acompañando en esta mañana desde el lugar en el que se estén conectando. ¿Cómo un líder puede transformar a ese grupo en un equipo? Aquí son varias cosas. Primero tiene que ver con que, dado esta persona que está nominalmente definida como líder y tiene la responsabilidad, ciertas responsabilidades asignadas, que son responsabilidades compartidas por las personas que trabajan con es decir, más allá de aquel propósito común que como equipo hemos de definir, hay una asignación a ese grupo funcional, a ese grupo de personas que está asociada con la contribución que se espera que haga este grupo de personas a ese sistema en particular. Entonces, dado ese imperativo estratégico de la organización, hay una pregunta que tiene que ver, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿De qué manera hemos de operar? ¿Qué prácticas hemos de instalar de forma recurrente para poder predecir de alguna manera que eso que se espera de nosotros lo hagamos? En este sentido, más allá de preguntarme, voy a hacer de este grupo un equipo, que de pronto es una conversación que queda más para el ámbito de distinguir si te voy a hacer una propuesta de valor que tenga que ver con coaching grupal, con coaching de equipo, desarrollo de grupo, desarrollo de equipo. Desde el lugar de líder, cuando yo digo, quiero que trabaje este equipo como un equipo, quiero que trabaje este grupo de personas como un equipo, no lo hago desde una inquietud académica, lo hago o de una inquietud de precisar la separación de una cosa de otra. Al final es, ¿qué tiene que suceder para que este grupo de personas que estamos aquí, que compartimos un objetivo teóricamente vinculado con el imperativo estratégico de la organización, cómo podemos contribuir todos a lograr eso
de manera que en el camino de lograrlo, crezcamos como individuos, construyamos un espacio de confianza y colaboración que haga que surja lo mejor de nosotros, que nos permita dejar una huella memorable en todo el sistema organizacional y, ¿por qué no?, impactar en la industria como un todo. Entonces, en ese sentido, me gusta referirme, digamos, a lo que planteaba Zaine, ¿no? A sus tres preguntas, al qué y el cómo, por qué, para qué. Porque entonces, y empezando con el por qué, para qué. Es decir, ¿para qué hemos de hacer aquello que se espera que hagamos? Hay una contribución al imperativo estratégico hacia arriba. Hay una contribución en términos de la organización y las personas, miembros del equipo y lo relacional. Y hay una contribución más profunda a nivel vertical en términos de en quién debo convertirme yo como líder para propiciar que este grupo de personas desarrolle las prácticas que le acerquen al imperativo estratégico, desarrollemos buenas relaciones entre nosotros y se contribuya al florecimiento, no solo en los resultados de la organización, sino que también de las personas. Si el foco lo ponemos, desde mi parecer, en dejar de ser esto para hacer aquello, podemos perdernos en el camino. Al final del día pasa por qué es aquello que requieren estas personas, porque al final, así como un líder no llega para hacer coaching a su equipo, un coach está al servicio de que suceda aquello que es mejor para que ese grupo de personas haga la contribución para sí, para lo otro y para los otros. Agradecido, Francisco, maravillosa la reflexión, ¿verdad? Hablabas de florecer, hablabas del qué, cómo, para qué y por qué. ¿Qué requieren estas personas? Hablaba de construir esos espacios de confianza, de crecer en el camino también, y todos trabajando vinculados bajo un mismo objetivo. Bajo esa misma sintonía, ¿verdad? Que estamos hablando entre las diferencias de un grupo y un equipo, me gustaría invitar a Rocío, ¿verdad? Desde allí, desde ese espacio de humildad y empatía donde se encuentra. A ver, Rocío, una palabra común que han estado hablando Carely y Francisco es confianza. Confianza y espacios de confianza y de colaboración. ¿Cómo puede el líder mantener la confianza en el equipo? Regálanos tu mirada, Rocío. Bien, gracias. Buenos días a todos. Yo espero que en esta situación retadora que estamos viviendo, tanto ustedes como sus seres queridos se encuentren bien o lo mejor posible que se pueda estar en estas circunstancias. La confianza no hay que pedirla, hay que ganársela. Y como sentenciaba Hemingway, la mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando en él. Porque cuando confiamos en nuestra gente, en sus capacidades, en sus intenciones, en su compromiso, obtenemos su mejor versión. En momentos en que el COVID ha forzado a muchas empresas a optar por el teletrabajo o por esquemas mixtos, independientemente de que también estaban preparadas tanto las organizaciones como los colaboradores, para el desafío que significa, por ejemplo, trabajar desde la casa, yo creo que la confianza se ha vuelto un tema candente y hay necesariamente que revalorizarla, porque cuando se lidera desde la desconfianza, se suele incurrir en un exceso de supervisión y control, limitando la capacidad de anticipación, la creatividad y la innovación de nuestra gente. Y si estas competencias son claves para nuestras organizaciones, para nuestros equipos, familias y comunidades en tiempos normales, lo son aún más en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Por el contrario, cuando lideramos desde la confianza, la gente se esfuerza por estar a la altura de las expectativas o de las circunstancias, por más retadoras que éstas sean. Así que la confianza no se pide, la confianza se gana. Cuando sentimos que nuestros jefes o nuestros líderes confían en nosotros, que nos perciben confiables, esto tiene un efecto en la forma como asumimos el trabajo, en el modo como nos relacionamos, tomamos decisiones y por supuesto que también en la calidad de nuestro trabajo. En esencia, nos motiva a ser merecedores de esa confianza y la confianza genera confianza, activando la mejor versión de nosotros mismos que podemos ser y convirtiéndose también en un multiplicador del talento. Todavía, después de un año, escucho a algunos directores de compañías decir que el teletrabajo, por ejemplo, no sirve, que hay que suspenderlo, que alienta la vagabundería y que además como que fomenta una escasa productividad. Pero yo no he visto cifras que soporten estas afirmaciones o este tipo de afirmaciones. De hecho, en ciertos casos, más bien lo que he visto es que las utilidades de algunas compañías, ¿verdad? Más bien se han incrementado.
Así que yo creo que cuando uno juzga a otros, uno no los define, sino que más bien uno se define a sí mismo. Dyer utiliza esta frase y a mí me gusta y la comparto, porque si realmente somos líderes, todo empieza por nosotros. Esa definitivamente es la clave. Si no confiamos en nuestros colaboradores, si no confiamos en nuestro equipo, porque ellos van a confiar en nosotros. Y esto aplica también para nuestro entorno familiar y para otros ámbitos. Así que, Jonathan, creo que hay que revalorizar la confianza, porque la confianza es el ingrediente clave de un verdadero equipo. Agradecido, Rocío. Me encanta ese concepto de revalorizar la confianza y sobre todo cuando comienzas diciendo que hay que ganársela. Y la mejor forma de ganarla es otorgándola. Les agradezco a todos los panelistas en esta primera ronda y me gustaría preguntarle a nuestros participantes. El centro de este conversatorio se trata afrontando tiempos desafiantes. Ese ha sido el lema que hemos trabajado en la Semana Internacional del Coaching. Y cuando hablamos de tiempos desafiantes, de cambio, de incertidumbre, de emociones, me gustaría preguntarle a los que están conectados, oyéndonos o viendo de cualquier lugar del mundo, ¿a qué desafíos se están enfrentando ustedes en este momento? Me gustaría ver si nos pueden escribir en el chat a qué desafíos se están enfrentando ustedes en este momento, desde cualquier posición que tengan, como líderes, como estudiantes, como padres, como madres, como profesionales. Así que utilicemos un momento, por favor, ok, liderarme a mí misma, a superarme a mí mismo, están escribiendo. Interesante, gracias por regalarnos sus comentarios. A ver qué otros comentarios tenemos por aquí. Liderar, superarme a mí mismo, o iniciar una nueva empresa, utilizar herramientas diferentes virtuales, arriesgarme, a sentirme un aprendiz en la parte de homeschooling también, hacer mamá coach, interesante, ya vamos a hablar de esto, desarrollar confianza en un ambiente virtual, lo hablaba Rocío en este momento, actualizarme, a emprender, autoconfianza, crecer, de todo esto se trata. Bien, en esta segunda parte, cuando ya empezamos a hablar y a escuchar los comentarios, ¿verdad?, que nos están expresando nuestros participantes, ¿a qué desafíos se están enfrentando? Y ahí lo podemos ver. Me gustaría preguntarles de nuevo, en esta oportunidad a Francisco. Francisco, y según tu experiencia, entonces, ¿cuál ha sido el mayor desafío que están enfrentando los líderes en este momento? Muchas gracias, Jonathan. Mira, acá yo voy a acotar un poco el alcance de mi respuesta a lo que he estado escuchando de líderes con los que he venido interactuando en los últimos 14 meses. ¿Qué tipo de cosas se escuchan en estas conversaciones? Los líderes están enfrentando desafíos. Por un lado está aquello que sucede afuera de mí, o sea, eso que está fuera de mi círculo de influencia, ¿no? Y claro, se están moviendo una serie de cosas, ¿verdad? Que se habla del famoso mundo VUCA, pero también es un mundo, es algo incontrolable, es algo muy frágil y demás, y que pareciera que avanzan las cosas a mucha velocidad. Y digo pareciera porque ahí ya introducimos la variable personal. Pero bueno, una cosa es lo que sucede allá afuera, si hubiera tal cosa como ella. Y por otro lado está lo que le pasa al líder frente a todo eso que está sucediendo. Y aquí es el tipo de cosas que yo he escuchado. Los líderes con los que he venido conversando y los equipos de liderazgo con los que he venido trabajando se ven abatidos por el hecho de que sus expectativas se les están moviendo. El lugar donde tenía puestos los muñecos, los juguetes, me lo han cambiado. Es más, algunos juguetes ya no están. O tengo los juguetes, pero ya no está el tablero para jugar, o ya no tiene sentido jugar ese juego. Eso entonces abre al menos dos caminos. Uno tiene que ver con el de la resistencia y pretender seguir aferrado a lo que creíamos que era, con lo cual caemos en el estado emocional del resentimiento por no poder aceptar aquello que no se puede controlar. Y otra cosa que he visto con gran sorpresa y mucha satisfacción y enorme aprendizaje es el camino de la vulnerabilidad. Estos líderes frente a aquello que no pueden controlar, frente a admitir su ignorancia, que no saben qué hacer frente a algunas cosas, abrazan el camino de la humildad, abrazan el no sé. Y desde el no sé he observado cómo muchos líderes están empezando a rediseñar mejor sus espacios conversacionales para la implementación de mejores prácticas para enfrentar eso que sucede allá afuera. Pues total, como le decía el profesor Maturana, recién fallecido,
O sea, la capacidad de un organismo, de un sistema, en este caso de un equipo, por ejemplo, de sobrevivir y seguir haciendo una contribución, hace relación a de qué manera su estructura interna es capaz de adaptarse a lo que está moviéndose afuera, en esta suerte de equilibrio dinámico. Y lo que he observado es que frente a todo eso que no se puede controlar, el gran ejercicio ha sido admitir aquello que está fuera de nuestro círculo de influencia y empezar a cuestionar esos marcos de referencia en los que se ha creído ciegamente. Solo ahí, y admitiendo que hay cosas que es preciso soltar y algunas que es fundamental conservar, es que los equipos de liderazgo y los líderes con los que he venido trabajando están implementando nuevas medidas. Entonces, en resumen, la más grande de las batallas se está librando en lo que se ha considerado su sentido común, en el mundo de las expectativas. Agradecido, Francisco, por regalarnos tu mirada desde allí, de ese lugar de la humildad y de empatía. Me encanta lo que comentas, ¿verdad? Cuando me dice el camino de la vulnerabilidad, de la humildad, del no sé, de seguir construyendo esos espacios, ¿verdad? De que no tenemos influencia sobre lo que está sucediendo allá afuera, ¿verdad? Sobre que hemos perdido ese poder del círculo de influencia y sobre todo, cerrabas comentando de aprender que hay cosas que soltar y cosas que debemos conservar. Bajo esa misma mirada, ¿verdad? En este momento hablábamos de qué desafíos, según la experiencia que ha vivido Francisco, están teniendo los líderes. Ahora me gustaría preguntarle a Kareli, ¿y cuál desafío entonces están viviendo los integrantes de un equipo, según tu experiencia? Bien. Gracias. Gracias, Jonathan. Ay, la pregunta es atrevida, pero más atrevida va a ser mi respuesta, ¿sí? Les comento, desafíos son múltiples los que estamos viviendo. Depende de cómo nos tomó la pandemia, pero no solo la pandemia, sino también la disrupción tecnológica, la fusión entre lo tecnológico y lo digital, entre lo físico, lo biológico y lo tecnológico. ¿Cómo nos tomó? Voy con una lista y seguro estoy que me voy a quedar corta, ¿sí? El primer desafío, y lo recordaba esta semana con un equipo de trabajo, es mantenerse juntos. Mantenerse juntos es el primer desafío. Y creer que es posible y necesario reunirnos. Es la forma de cómo podemos superar ese desafío. Buscar el tiempo para encontrarse. Cuidado al revisar sus chats, sus WhatsApp, sus correos electrónicos, sus mensajes. No puedo, a esta hora ya me comprometí, tengo otro compromiso, en esta hora. No, cuidado con eso. Hay que hacerse del tiempo para encontrarse. El tiempo y el diálogo son dos aspectos claves. Si alguno de ellos dos falta, no hay equipo. El equipo no existe. El diálogo y el tiempo. Cuidado con esos dos aspectos. El otro desafío es que la inmediatez, lo automático y lo instantáneo no nos impida encontrarnos y encontrarnos primero como humanos antes de encontrarnos como miembros de un equipo de trabajo. Y entonces que a pesar de que la reunión va a ser de 30 minutos, que tengamos la oportunidad de preguntarnos cómo nos estamos sintiendo. De por medio de este cristal, que no sea un obstáculo, sino que más bien sea una oportunidad para sentirnos. Es posible que en este momento yo sienta mi cuerpo al respirar, que sienta el cuerpo de los otros miembros de mi equipo de trabajo, que descubren esas miradas, que pregunte cómo estás, cómo te sientes, qué pasó ayer, cómo están tus familiares. De hecho, la pandemia es paradójico, pero nos ha dado la oportunidad de conectar con ese ser más humano, con la humanidad y preguntarnos cómo te sientes, cómo estás pasando esta situación, ¿sí? Que la pandemia no significa vacaciones, que significa trabajar desde casa y qué bueno que la tecnología estaba allí para estar al servicio nuestro. Hay que hacerse de un horario y no esperar que el horario nos lo haga otro. Ya no hay un marcar tarjeta, ¿sí? Distinguir y conversar sobre cómo convivir la pandemia y cómo convivir esta situación mundial con la familia. ¿Qué es posible hacer mientras que estamos en una videoconferencia? Nosotros y nuestra familia. Y cómo marcar esos tiempos y esos espacios desde trabajar desde casa.
cómo poner límites a que estoy trabajando en este momento y que en este momento cierro mi computador y me reúno con mi familia. Aunque tengo el escritorio y a mí me toca eso, yo tengo el escritorio al lado del comedor de mi apartamento. Y eso ocurre, ¿no? Creer que es necesario conversar y hacerlo. Preguntarnos, ¿qué fue lo que nos cambió? ¿Cómo es que ese cambio impacta en mí primero? Siéntanse, sientan su cuerpo al respirar y pregúntense, ¿cómo es que este cambio impacta en mí? ¿Cómo es que este cambio impacta en los otros? ¿Y cómo es que este cambio impacta en nosotros? Y también nos debemos a un cliente, a una comunidad. ¿Cómo es que este cambio impacta a la comunidad? ¿Sí? ¿Dónde poner el foco? El foco debe ser compartido entre el propósito del equipo, los resultados y vuelvo otra vez a las relaciones. Desterrar la creencia de que el tablero de rendición de resultados, como lo llama Sinkovi, TRR, tablero de rendición de resultados, se quedó en la empresa. Y como no hemos vuelto allá, no tengo que mirar la pizarra. No. Hay tantas apps o apps, aplicaciones, que nos pueden proveer el espacio virtual y la metodología para medirnos y saber cómo lo estamos logrando. Y por último, retomo el tema de Rocío y digo, mantener la confianza a pesar de no encontrarse cara a cara. La confianza, escúchenme, al igual que el liderazgo y el equipo, se construyen día a día. Eso no está dado por hecho, se construye, las relaciones de dos. Y que para que estos tres ocurran, la confianza, el equipo y el liderazgo, es necesario escucharme, escuchar al otro y escucharnos nosotros. Gracias, Jonathan. Agradecido, Carely, por tu mirada y rescato muchas cosas maravillosas, ¿verdad? La confianza a pesar de no estar cara a cara. Es una respuesta atrevida, comenzabas comentando, ¿no, verdad? Pero la clave en este momento es mantenernos juntos, tener tiempo para encontrarnos, diálogos y tiempos, cuidado con la inmediatez, sobre todo sacar espacio para presentar cómo nos sentimos, cómo podemos ser más humanos, revisar muy bien los límites, impulsar esas conversaciones y no olvidarnos nunca de qué nos cambió y a dónde estamos. Bajo esa misma mirada de los desafíos que estamos enfrentando, ¿verdad? Nos hablaba Francisco, por supuesto, lo que está enfrentando ese líder y él comentaba de aprender a soltar el camino de la vulnerabilidad. Tú nos comentabas que está enfrentando los miembros de un equipo y sobre todo centrándote, por supuesto, en sentirnos más humanos, diálogo y más tiempo. Ahora me gustaría preguntarle a Rocío con una mirada más amplia, mucho más amplia del líder y mucho más amplia de lo que tiene que ver ya con los miembros del equipo. Y entonces, de acuerdo con este punto, el mayor desafío para la sociedad en general, entonces, ¿cuál es el que se está enfrentando o lo que se estará enfrentando durante las próximas semanas o meses? A ver, Rocío, regálanos tu mirada. Bien, gracias, Jonathan. Francisco hablaba, entre otras cosas, de los marcos de referencia y Carely hablaba también de las emociones. Y yo creo que el mayor desafío que como sociedad estamos enfrentando hoy es precisamente afrontar la incertidumbre, experimentando dolor y miedo, porque solemos hablar ahorita de un nuevo normal, de una nueva realidad, pero la verdad es que todavía no sabemos cuál va a ser esa nueva realidad ni ese nuevo normal. Es decir, sabemos lo que ocurrió ayer, lo que está pasando hoy, posiblemente, pero no lo que va a suceder mañana. Yo creo que lo que sí todos sabemos es que nuestro mundo, tal como lo conocíamos antes de la pandemia, ya no va a volver a ser el mismo. Tampoco nuestro entorno organizacional, ni nuestros clientes, nuestra industria, nuestro negocio, ni nosotros como líderes, ni nuestras familias. Y la incertidumbre dispara nuestros mecanismos de lucha y huida. Es decir, estamos configurados cerebralmente para minimizar peligros y maximizar recompensas. Este es el principio organizador fundamental del cerebro. Automáticamente tendemos a evitar cualquier cosa que percibamos como una amenaza real o imaginaria. Por eso también es que nos resistimos al cambio. El cambio es percibido por nuestro cerebro como una amenaza a nuestra seguridad, a nuestro status quo, a nuestra zona de confort, y a nuestro cerebro le gusta vivir en la zona de comodidad, sumergirse en lo que ya conoce, en lo que puede anticipar, para reaccionar igual que siempre, es decir, economizando energía. Y este virus nos ha sacado violentamente de nuestra zona de seguridad y lo que vivimos hoy, el dolor que vivimos hoy, que experimentamos, es real. Y creo que nos está ayudando a normalizar
que no estar bien está bien, que sentir dolor es natural, que expresarlo es sano para nosotros, para nuestros colaboradores, para nuestros hijos, porque no es posible gestionar situaciones difíciles, retadoras, como las que estamos viviendo hoy, sin que aparezca alguna emoción. El tipo de emoción, así como su intensidad y su duración, puede ser distinta para cada quien. Hoy nos sentimos frágiles, vulnerables, cuando a muchos de nosotros nos enseñaron a ocultar nuestra vulnerabilidad. Y sentir miedo en una situación como la que estamos viviendo es natural, pero una cosa es sentir un miedo que nos paraliza y otra dejar que el miedo nuestro o de otros se instale en nosotros, impactando decisiones, relaciones y resultados. Y este es un desafío colectivo. Y definir cómo enfocar el miedo es además una decisión que cada uno de nosotros ha tomado a lo largo de estos meses, como una energía que nos paraliza o como una energía más bien que nos mueve. Hoy cada uno de nosotros, nuestros colaboradores, nuestros jefes, nuestros clientes, nuestros hijos, yo creo que estamos protagonizando una historia de heroísmo, porque un héroe es, es todo aquel que hace lo que puede con lo que tiene y desde donde está. Esta frase de Roosevelt a mí me gusta, o sea, me encanta porque en esto estamos muchos de nosotros, en esto estamos como sociedad, tratando o buscando de encontrar o tratando de encontrar sentido, significado a lo que estamos viviendo, por más doloroso que sea, porque no podemos retornar a lo que éramos. O sea, no podemos salir de esta situación, de todo lo que estamos experimentando, siendo los mismos que antes de entrar en ella. Y yo veo muchas personas como ustedes hoy, colaboradores, jefes, papás, maestros, trabajadores de la salud, vecinos, dando una batalla desde sus propias trincheras y quebrando marcos de referencia, sustituyendo paradigmas, por ejemplo, del trabajo como un lugar al trabajo como una actividad, de gestionar el tiempo a gestionar la energía, de ignorar las emociones a entenderlas y abrazarlas, de dejarnos llevar por hábitos a impulsarnos con rituales, de poner el foco en conseguir el resultado a ponerlo en la manera como estamos consiguiendo el resultado, de liderar desde la desconfianza a liderar desde la confianza. Como líderes de un equipo, de un negocio, de una familia, de una asociación comunal, debemos preguntarnos, ¿con qué paradigmas estamos liderando hoy? Porque un contexto desafiante requiere cuestionar esos paradigmas, esos marcos de referencia. Nos reta, vamos a ver, a enfocar situaciones, problemas y proyectos con distintas perspectivas, incomodarnos con otras preguntas, con otras razones, con otros paradigmas, adoptar nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos esquemas. Es decir, es una invitación a preguntarnos con qué paradigmas estamos liderando hoy y sobre todo a respondernos con qué nuevos paradigmas sobre nosotros y sobre otros deberíamos estar liderando. Agradecido, Rocío, por tu mirada, por regalarnos tu mirada. Y cierro con esa invitación a revisar nuestros paradigmas desde cualquier lugar donde estemos, tomando tus propias palabras, ¿verdad? Y comentabas de que hay muchas historias de heroísmo. Hay muchas historias de heroísmo detrás de todo lo que está pasando en la humanidad, ¿verdad? Estamos dándole significado, comentabas, ¿verdad? ¿Cómo empezamos a sustituir esos paradigmas? ¿Cómo cambiamos tiempo por energía? ¿Cómo hablamos del antiguo liderazgo y también el liderazgo basado en la confianza? También hacías una gran reflexión de cuidado, porque aún no sabemos cuál será esa nueva realidad y cómo nos sacó de vivir esa zona de confort y sobre todo a entender nuestras emociones, ¿de acuerdo? A evitar que ese miedo nos paralice o se instale en nosotros, que no nos permita liderar de manera colectiva. Agradecido por tu mirada. Me gustaría entonces, ahora en esta tercera fase, de preguntarle a todos nuestros invitados, a nuestros participantes que desde ahí nos están escuchando o viendo, ¿de dónde proviene la energía de un equipo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué piensan ustedes en relación a la energía de los equipos? ¿De dónde proviene esa energía de los equipos? Tenemos algunos segundos para ver, ¿no?, cómo se relacionan entre sí, de la motivación, del corazón,
de la claridad del propósito, de las ganas de trabajar, de un objetivo común, de la motivación, de los compromisos, de las inquietudes, de la misma motivación, de la confianza. Hemos estado hablando mucho de la confianza, de la sinergia, de los logros, están expresándose todas nuestras personas que están conectadas, de los objetivos. Agradecido, fantástico, muy bien, del propósito, de conocerse, de conectarse, del alma, muy interesante, sobre el ser también, de la valoración, contribución. Agradecido. Conectando un poco con esa energía y conectando con lo que nos están escribiendo nuestros participantes, en esta fase, ¿verdad? En esta fase final, ya cerrando un poco estas primeras preguntas que teníamos diseñadas, nos gustaría conocer en este primer lugar, Francisco, entonces, bajo tu experiencia, tu mirada, lo que has venido viviendo en los últimos meses o semanas, ¿qué se necesita entonces para transformarse en ese líder? En ese líder de equipo. Y aquí lo estamos llevando ya a cada uno de manera individual, ya sea como estudiantes, como padres, ya seas como profesional. ¿Qué necesita? ¿Cuál sería tu mirada que nos regalaría? Gracias, Jonathan. Bueno, desde esa perspectiva más amplia, yo lo primero que propongo, planteo es distinguir y yo reconocer qué es aquello que la vida espera de mí en este momento. O sea, qué es aquello, el reto la invitación que la vida y el mundo en este momento me está haciendo en mi metro cuadrado como padre de familia, como hijo, como hermano, como habitante de este lugar. Porque es un poco más del tema de liderar una organización, un equipo. ¿Qué es aquello que el mundo me está pidiendo? Luego, ¿qué es aquella contribución que yo puedo hacer al mundo? ¿Qué es eso que si hago, probablemente puedo dejar el mundo mejor de como estaba? ¿Qué es aquello, qué es esa vida que yo quiero elegir vivir en este mundo, en el espacio en que esté, y el tipo de relaciones que son conducentes a ese bienestar que quiero para mí, para con los otros, para con lo otro? Entonces, en ese sentido, desde esa mirada más amplia que tú me preguntas, Jonathan, para mí implica redefinir qué es aquello que encontramos, que definimos como liderazgo, y entendiendo como ese compromiso consigo, con los demás, con la vida, con lo otro, desde la responsabilidad, para devenir en un mejor ser humano día con día de manera responsable, coadyuvando a la emergencia y a la aparición de lo mejor de mí, de lo mejor de los otros, permitiendo al otro aparecer, y desde ese permitir al otro aparecer y permitirme yo ser congruente conmigo, crear aquellos espacios y prácticas de vida que no serían posibles si las hago yo solito. Entonces, para mí el liderazgo va como por ahí, porque eso es como que el corazón, de ahí puede usted definir, pues claro, para ver al otro como un legítimo otro y construir con él algo que nos transforme la convivencia, pues se habilitan ciertas maneras de escuchar que son importantes, ciertas formas de hablar, ciertas modalidades de trabajo, ciertas herramientas y repertorio, o sea, todo lo que llamamos mecanismos operativos o prácticas, pero que deviene de algo fundamental y que tiene que ver con cuál es esa marca o sello que yo quiero ir dejando en la vida que voy viviendo. Y sobre todo, que el liderazgo se ejerce en el ahora, porque se vive en el ahora. Me río ahorita, respiro ahorita. Entonces es un poco abandonar ese ejercicio de síndrome de Nostradamus, de ponerme a pensar cuál es el líder del futuro, cuáles son las empresas del futuro, cuáles son las competencias que se requieren en el futuro. A ver, no habrá futuro a menos que en el ahora me comprometa intensamente con la vida, con honrar el regalo que he recibido y facilitar honrar el de los demás. De pronto esto puede sonar filosófico o poético, pero si usted no está comprometido con eso, de nada me le sirve tener un posgrado en competencias conversacionales, tener un doctorado en guiones de escucha, ser un experto en metodologías ágiles y tener no sé cuántos diplomas en entendimiento de cómo es el otro. Partimos por nosotros. Me reconceptualizo a mí y asumo de manera responsable
el regalo que la vida me ha dado, desde el rol que me toque ocupar. Francisco, profundo, tu mirada maravillosa, ¿verdad? Lo que nos has regalado en este momento partiendo de qué espera la vida de mí, de este pedazo de metros cuadrados. ¿Cuál es mi contribución al mundo, verdad? ¿Cómo podemos ser mejores seres humanos? Hablar de la congruencia, de co-construir, de escuchar, de hablar. ¿Cuál es el sello que deja la vida, verdad? Pero me encanta la frase que has mencionado, ¿verdad? Ser líder, ser líder es vivirlo ahora. No hablemos del liderazgo del futuro, has comentado qué habilidades o qué conocimiento va a tener el líder del futuro. No, es ahora. El liderazgo es ahora. Y cómo honrar, ¿verdad? La vida ahora, con nuestras personas, con nuestros equipos, con nosotros, como nos rodea. Así que agradecido por ese regalo tan maravilloso que nos has dado. Me gustaría, antes de continuar, a las personas que nos están oyendo, si nos pueden ir escribiendo algunas preguntas que quieran hacerle a nuestro panelista para ya para la parte final. Así que creo ese espacio que está ahí para que por favor vayan escribiendo algunas preguntas que deseen hacerle a nuestro panelista según este hilo conductor. Fíjense ustedes, hablando entonces, ¿qué necesita el líder? ¿Verdad, Rocío? Nos gustaría conectar entonces, ¿qué herramientas podría aplicar entonces el padre, un padre de familia, una madre, para transformar a su equipo familiar en un equipo de alto desempeño? Porque en este público hoy tenemos una gran variedad, tenemos coach, tenemos no coach, tenemos padres de familia, tenemos estudiantes, tenemos profesionales. Y cuando le hablamos a ese ser, al padre, a la familia que está ahí conectado, ¿qué herramientas podemos ayudarlos o compartir con ellos desde tu mirada para que ellos puedan utilizar para transformarse en grandes equipos de alto desempeño? Bien, así como la confianza es el ingrediente clave de un equipo, el punto de inflexión para convertir un equipo en un equipo de alto desempeño es la gestión o el abordaje del conflicto, de la diferencia, de la objeción. Ante la percepción de un conflicto, se dispara naturalmente nuestro mecanismo de lucha y de huida. Y solemos entonces atacar, evadir o paralizarnos. Así que lo que le recomendaría a un papá, a una mamá, no es muy diferente de lo que le recomendaría a un líder de una organización, y es fomentar un conflicto productivo. Y voy a ser muy concreta. Necesitamos aprender a fomentar un diálogo abierto y sincero sobre una idea, una propuesta y sobre todo ante una diferencia. Y esta herramienta de conflicto productivo tiene dos pasos, dos preguntas muy concretas. Es decir, ante una situación que genera conflicto, una diferencia, un desacuerdo, una posición hostil, yo creo que un papá o una mamá debería de hacer dos preguntas a las personas que están involucradas en ello. La primera pregunta es, ¿qué valoras de lo que acabas de oír? Y la segunda pregunta es, ¿cómo podríamos mejorarlo? Cuando preguntas, por ejemplo, a uno de tus hijos, ¿qué valoras de lo que acabas de oír? Estás estableciendo un tono positivo para la discusión y situando a la otra persona, otro hijo, por ejemplo, en un marco donde va a ser mucho más receptivo a las preguntas, a las preocupaciones, a las críticas que van a venir a continuación. Y por otro lado, cuando después de eso le preguntas, ¿cómo podríamos mejorarlo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Motivar a aquellos que suelen evitar el conflicto a expresarse, pero centrándose en las mejoras y no en las críticas. Y además, de paso, animamos a quien podría tener un talante un poco, digamos, negativo, a encontrar un modo más constructivo o un modo constructivo de verbalizar sus inquietudes. Es decir, la pregunta no pretende que la gente señale los aspectos negativos, sino que más bien los enfoca en encontrar soluciones o mejoras. Así que ante una diferencia, dos preguntas a cada una de las personas involucradas. ¿Qué valoras de lo que acabas de oír? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Esta herramienta la aprendí hace muchos años de un libro extraordinario de David Novak, ¿no? Que se llama Llevando a tu equipo contigo. Y es sencilla y es muy útil, es muy poderosa y se las recomiendo, al igual que el libro, que es uno de los más poderosos libros que he leído en los últimos años. Esa sería la herramienta, Jonathan, que recomendaría.
agradecido, Rocío, por tu mirada fantástica, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros responder ante los conflictos de una manera productiva? Y nos regalas dos grandes herramientas. ¿Qué valoras al oír esto? ¿Qué es lo bueno que sacas de todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Y cómo podríamos mejorar? Nos has comentado, ¿verdad? Que esto motiva a expresar, a mejorar, y no se centra en la crítica, sino en la oportunidad, en la mejora y buscar soluciones. Muy agradecido, ¿verdad? Por tu bondad y compartir con nosotros cómo podemos nosotros desde esa mirada ayudar a contribuir o a transformar este equipo en alto desempeño. Bien, ya casi vamos cerrando esta primera fase. A ver, los quiero invitar a todos si quieren alguna pregunta para que entonces utilicen el chat, ¿verdad? Ya vamos a pasar esa parte de las preguntas. Y cerrando con Carely, hablábamos entonces con Francisco y Francisco nos comentaba de liderazgo es ahora, no en el futuro, es ahora. Rocío nos comentaba de cómo sacarle provecho a esos conflictos productivos a través de lo que valoramos oír y a través de cómo podemos mejorar. Me gustaría entonces cerrar con Carely y bueno, Carely, entonces, ¿qué herramienta podemos aplicar ya para la comunidad? Porque hablábamos del liderazgo, hablábamos de la familia, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podría aplicar un líder para integrar a su comunidad? Regálanos tu mirada. Gracias, Jonathan. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero invitarlos a todos que en este instante nos quitemos el traje del líder de una organización, de una familia, y nos coloquemos solo el traje, el más simple que tenemos, que es el de ser humanos, ¿sí? Y desde allí que tomemos cada uno de nosotros una respiración profunda y permitámonos ser tocados en el corazón. Por lo que les vengo hoy a contar. Y perdonen si me emociono un poco más o se me quiebra la voz, ¿sí? Pero estamos viviendo grandes disrupciones tecnológicas, producto de la combinación, como lo decía anteriormente, del mundo biológico, físico y digital, lo que va a traer cuestionamientos, y ya los está trayendo, cuestionamientos éticos en toda la humanidad. Pueden ser para nosotros, como lo dice Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, una época de potenciales peligros o de grandes promesas. Y como decía Francisco, hablando del presente y no del futuro, ya no hablemos de que vamos a correr un riesgo más adelante, como si fuera en el futuro. Hablemos de hoy, en este presente. Se nos está acabando el tiempo y estamos socavando el poder personal, la libertad y profundizando la igualdad, la desigualdad como humanidad. Como lo dice Shoshana Zuboff, solos en individual no vamos a poder superarlo. Está en nosotros, y digo como un nosotros, decidir sobrevivir en la anomia social, en el individualismo y en la irrelevancia, o vivir, evolucionar y prosperar y trascender en comunidad. María Martinón, paleoantropólogo, fundamenta sus estudios y nos afirma, y para mí eso es una declaración inmensa, más que una afirmación. La evolución demuestra que sobrevivimos porque somos una tribu. Por ello, la principal herramienta que tenemos nosotros como líderes para integrarnos en una comunidad y promover comunidad es el diálogo. Es articularnos. Como dice Juan Vera en su más reciente artículo, es convertirnos en arquitectos de una nueva etapa de la historia humana. Es reinventar la manera de convivir, de vivir juntos. Y para ello requerimos, 1, nutrirnos de esperanza, y escúchenme, de esperanza para estar al servicio de lo desconocido, de lo que no sabemos. Y al mismo tiempo, nutrirnos de la más absoluta certeza de que acompañados podemos capitalizar esta época para la humanidad como una época de grandes promesas. Un liderazgo en el que nuestras decisiones actuales, las de cada uno de nosotros y las de todos nosotros en conjunto, no vayan en contra de los intereses de los ausentes. De los ausentes porque nosotros mismos los hemos hecho invisibles, los hemos invisibilizado, los hemos borrado, o porque aún no habitan el planeta.
articularnos en función de un propósito, y como dice Daniel Innerarity, de un propósito para ayudar a las personas a comprender el mundo en el que viven y estimularlos, impulsarlos para que se comprometan en proyectos que nos permita trascender como comunidad. Y por ello, los invito a todos a abrazar cada mañana, cada despertar, porque la vida en comunidad la necesitamos para trascender y para evolucionar, porque la vida en comunidad nos necesita y nos espera. Miren, es permitirnos ser anfitriones e invitados al mismo tiempo para construir esta nueva era. Gracias, Jonathan. Profunda, Carely, tu mirada, ¿verdad? La vida en comunidad la necesitamos y nos espera. Hablabas de nutrirnos, de la esperanza, al servicio de los desconocidos, del cuidado a los ausentes, a los que no tienen voz. Y dejabas como mensaje importante, ¿verdad? Ser arquitecto de esa nueva etapa de vida como humanos, de despojarnos de títulos de liderazgo y hablar desde el traje más humano. Y también dejaba la reflexión de que solo, de manera individual, no vamos a sobrevivir. Lo tenemos que hacer en comunidad. Y ya que así comentaba que hemos sobrevivido en tribus y que el diálogo se vuelve como un aspecto fundamental. Quiero agradecerles, ¿verdad?, a estos maravillosos seres humanos que han estado aquí frente a nosotros y dejarles claro de que ellos nos han regalado su mirada. Es decir, desde un lenguaje seguro, ellos han hablado, no como expertos, sino como seres humanos que de su propia mirada, utilizando un lenguaje seguro, nos han contado de su experiencia, de lo que han vivido y lo que esperan vivir en las próximas semanas o meses. Con esto les quiero agradecer de mi parte, ¿verdad? Y darle la palabra a Conchita, quien nos va a ayudar con el cierre de este conversatorio que tenemos. Agradecidos. Gracias, Jonathan. Gracias a esos maravillosos panelistas que nos han estado, no sé, llevando, transitando por una cantidad de aristas que estamos enfrentando todos. Y yo me permití recoger, bueno, primero voy a decirles que recogí no 3, sino 4 preguntas, porque hay una pregunta que me parece central, sensible, cercana a, bueno, a mucha gente que estoy segura que está aquí presente. Ya verán cuál será esa pregunta. Pero en todo caso, recogiendo lo que hasta ahora han comentado, cómo ha sido afrontar nuevos retos, formar diferentes formas de manejar nuestra vida, crecer en momentos de crisis, movernos en la inestabilidad, mantener la motivación, que el entorno no nos absorba en forma desfavorable, mejorar para proyectarnos, reorganizar la vida, sí, reorganizar nuestra vida. Nos ha tocado eso, a nosotros en lo personal y a nuestros equipos, a las organizaciones con las cuales trabajamos. Emprender, cuestionar lo que tengo y lo que no tengo, reconocer nuestras propias fortalezas, las fortalezas de nuestros equipos. Humildad, no saberlo todo, reconocernos en ese espacio, mantenernos juntos a pesar de la separación. Y esto es importante. Tiempo para encontrarnos, reconocer nuestra propia valentía ante la incertidumbre, confianza en mí y en el otro, dolor y miedo, emociones que han prevalecido durante un largo rato ya. Equipos diferentes, sí, somos equipos diferentes, con miradas y gestiones diferentes, que debemos gestionar energías distintas, paradigmas en vez de que tenemos que revisar, contribución para el mundo en el espacio que estoy, dónde y cómo puedo contribuir. Entonces son miradas diferentes. Bienestar del equipo, aspecto muy importante, cosa que quizás en un momento dado pasaba desapercibido, ahora le estamos poniendo foco, un foco diferente. Mirar los conflictos, el presente y el futuro, los cuales de alguna manera están desdibujados esas dimensiones de presente y futuro en este momento. La llamada de la valentía para vivir con y para los presentes y ausentes como un todo. Bueno, y ahora voy a tomar
4 preguntas que aparecieron por ahí por el chat, para que alguno de nuestros panelistas pues la responda, se sienta libre para contestarla. Una de ellas: ¿cómo hacemos cuando un líder no cree en las herramientas virtuales, sino que insiste en lo presencial para valorar los resultados, para validarlos? ¿Quién quiere contestarnos esa pregunta? A ver. Ahí está Carely. Listo. Sí, a ver, pasa primero por escucharlo y lo invito a quien hace la pregunta a que cuestione al líder, le haga una pregunta y qué le impide a él o a ella compartir los resultados de manera virtual. ¿Sí? Eso, ¿qué no está viendo esa persona como ventaja o como posible? Segundo, le invitaría a que usted le muestre las ventajas y las bondades de llevar ese tablero de rendición de resultados a través de alguna aplicación. Sin embargo, igual lo invito a usted y le pido que haga extensiva esa invitación a su líder y a su equipo de trabajo, que igual los resultados se conversan, los resultados se dialogan, se comparten, se socializan. Y a partir de esos resultados es que tenemos la oportunidad, la mejor excusa puesta en bandeja de oro para capitalizar lecciones de aprendizaje. Entonces, se trata de eso. Ahora, ninguna aplicación tecnológica puede sustituir el diálogo, la conversación y la socialización de esos resultados. Gracias. Muy bien. ¿Y alguno de nuestros otros panelistas quisiera agregar algo? Francisco, a ver, ¿qué quieres agregar a eso que nos comentó Carely? Construyendo sobre lo que plantea Carely, yo aquí quiero hacer varias distinciones o preguntas. Una es, ¿quién es esa persona que dice que el líder no cree? Dos, cuando digo que el líder no cree, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Estoy haciendo la diferencia de que yo sí creo y la otra persona no cree? ¿Qué es aquello que se abre o se cierra cuando yo hago tal declaración? ¿Me planteo yo el correcto y el otro el no correcto? ¿O me refiero a un hecho palpable, evidente, basado en afirmaciones, en que plantea por una serie fundamentada de hechos por qué sí o por qué no? Otra pregunta importante, me parece a mí, que yo me haría o que haría cuando me he topado esas situaciones en equipos, tiene que ver con distinguir qué es aquello que se pretende conservar como consecuencia de ese comportamiento, como consecuencia de ese querer hacerlo de manera presencial. Porque detrás de eso hay alguna creencia y toda creencia, aunque no nos parezca, tiene una intención positiva, de tal suerte que si distingo cuál es la intención positiva de esa creencia, lo que se pretende cuidar y yo conservar, nos abrimos, como plantea Carely, al espacio de conversar, distinguiendo que hay que conservar y a partir de ahí, cuál es la creencia, una nueva creencia que se puede ocupar de eso que se quiere proteger y que puede ser más consistente con utilizar otros recursos y o medios. Entonces, es un poco también una escucha compasiva que se pretende conservar, para qué se conserva, si eso tiene que ver con el sistema o es un tema de líder. Entonces yo creo que son varios elementos a los que habría que poner escucha justamente para conversarlos. Yo quisiera unir lo que Francisco y Carely han dicho, porque creo que hay una distinción también acá importante entre una suposición, entre una interpretación, entre un juicio y un hecho, ¿no? Es decir, que realmente también cuál es la evidencia y si a veces lo que hacemos es trasladar, ¿verdad?, nuestro propio sentir o nuestra creencia o un juicio o una interpretación sobre el jefe o el líder en este caso. Así que yo invitaría también a abordar, como decía Carly, la conversación desde este punto de vista, a ver, ¿qué realmente es lo que al jefe le preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Y creo que pues puede ser una pregunta que permita conducir ese diálogo constructivo.
Excelente. Bueno, aquí vamos construyendo respuestas y tocamos creencias, escucha, compasión, suposición, para integrar a esa, esa respuesta de la pregunta que nos estaba haciendo uno de los asistentes. Bueno, y ahora voy con otra segunda pregunta. Vamos a ver cómo va esta ronda. ¿Cuáles son los valores complementarios de un líder organizacional? Y yo agregaría en estos tiempos. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cuáles son los valores complementarios de un líder organizacional en estos tiempos? ¿Quién quiere ser el primero en responder? A ver, Rocío. Ah, me estás nominando. Sí. Bueno, pues yo creo que hay una combinación y lo resumo de esta manera. Yo creo que en estos tiempos que vivimos tenemos que escuchar y escuchar con todos los sentidos, es decir, escuchar realmente no solo con los oídos, sino con todos nuestros sentidos. La segunda, yo creo que además de escuchar, hay que aprender a hacer preguntas valiosas, poderosas. Y tercero, creo que con base en eso también hay que aprender a dar una retroalimentación en lo posible, vamos a ver, constructiva y positiva a la gente. Yo señalaría esta triada. Y la escucha activa realmente, la pregunta y la retroalimentación en ambas vías. Rocío, y siguiendo en esa línea, ¿cómo puede saber un líder que está haciendo una pregunta poderosa a su equipo? A ver. Primero, creo que para eso necesita el primer ingrediente, porque las preguntas poderosas, ¿cuáles son? Las que ayudan a las personas también a tomar sus propias decisiones. Como líderes y más en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, estamos acostumbrados a dar la respuesta a nosotros, ¿verdad? Entonces viene una persona con un problema y nosotros, en lugar de preguntarle, ¿y qué harías? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué más se te ocurre hacer? Tendemos naturalmente a ser nosotros los que damos la respuesta. Así que yo creo que para poder hacer preguntas, primero hay que escuchar y pensar, ¿qué pregunta puedo hacer acá? ¿No? Y es un arte hacer preguntas que se va desarrollando. ¿Qué pregunta puedo hacer para que sea la persona la que encuentre su propia respuesta? Esa sería mi recomendación, Conchita. Excelente, por allí dicen que a veces un líder se identifica no por lo que responde, sino por lo que pregunta. A ver, Kareli, ¿cómo puedes agregar, complementar a esa pregunta? Sí, el silencio, Conchita, el silencio que generemos en mi interlocutor con el que yo estoy conversando. Si es de un líder hacia un miembro de equipo o de un miembro del equipo al líder, el silencio. Y esa inhalación profunda en la que se queda la persona. Eso. Eso es lo que nos diría que es una pregunta poderosa para él. Y es respetar ese silencio. Francisco. No, nada más para terminar con esto de la pregunta poderosa, pues nada más indicar que, a mi parecer, una pregunta poderosa es un fenómeno subjetivo, entonces lo que es poderoso para ti no lo es para mí. Yo puedo hacer una pregunta tremendamente elaborada y al otro hasta hacer silencio, pero de pronto es un silencio diferente al silencio de la reflexión, sino que al silencio se puede hacer silencio de la desidia también. Entonces yo creo que una pregunta poderosa es aquella que, tal como han señalado las colegas, es capaz de invitarme a mí a que suceda algo, pero tiene que ver conmigo y no con la pregunta como tal. En todo caso, vendría siendo como un embalse, porque una pregunta se convierte en poderosa como resultado de una sumatoria de escuchas que yo he hecho desde la persona que estoy siendo. Y aquí esta es una invitación de una distinción a la que yo llegué cuando empezaba en mi formación como coach, que habían esos libros de las 100 preguntas que todo coach debe hacer, las no sé cuántas preguntas. Al final del día, hay un tema de que si lo que sucede con la pregunta tiene que ver con la estructura del otro, pues la invitación es a estar presente y es en el danzar con el otro que va a surgir
cuál es la pregunta pertinente, ¿no? Pero entonces como que no existe una pregunta, o sea, como que una metodología específica, digamos que, para que sea una pregunta poderosa versus a otra. Excelente, gracias a todos. Bueno, y aquí tengo otra pregunta que surgió dentro de los asistentes. ¿Qué preguntas nuevas han aparecido en su práctica de trabajo en equipo, dentro de su experiencia? ¿Cuáles son esas nuevas preguntas que han aparecido que ustedes digan, wow, esto antes no se presentaba o se presentaba con menor frecuencia? A ver, ¿qué nuevas preguntas han surgido? ¿Quién quiere comenzar? A ver, yo aporto una. Vamos a ver, sí. Vale. Yo creo que hay que preguntarse cuál es el legado. O sea, primero, ¿qué tipo de líder estamos siendo? ¿Qué tipo de equipo queremos ser? ¿Y cuál es el legado en línea con esto que queremos construir? Creo que es el legado, la redefinición, la revaloración del legado es una de las preguntas, ¿verdad?, que nos estamos haciendo. A ver, Carely, además del legado, interesante, ¿ah? Sí, sí. Y en ese mismo orientación del legado, lo hacía, esa pregunta se la hacía esta semana a un equipo, dadas las inquietudes de su líder. Y es que honramos y que apreciamos del pasado. Porque como ha sido una época de cambio para la humanidad, no para una empresa o un equipo de trabajo en particular, sino para la humanidad. Entonces, ¿qué honramos y apreciamos de nuestro pasado? ¿Qué es aquello que nos permite estar hoy aquí? Y a partir de allí, la otra pregunta es, eh, y no son nuevas, Conchita, para mí, sino que más bien han tomado un sentido más amplio y más profundo en el relacionamiento. Y la otra pregunta es, ¿cómo nos sentimos hoy en la compañía? Y otra es que a pesar, o sea, y producto de estos cambios, ¿cómo nos sostenemos como equipo? Producto de todos estos cambios, ¿cómo nos mantenemos como equipo? Esas tres. Gracias. Muy bien. Por aquí preguntan qué es legado, pero en todo caso, lo que nos está planteando nuestros panelistas es un poco unir el pasado, presente y futuro. Y creo que esta es una gran reflexión que nos estamos llevando en esto que estamos viviendo actualmente. Alguien que quiera, Francisco, tú quieres focalizar qué es legado. Hay uno de nuestros asistentes que está preguntando. ¿Puedes compartir esto? ¿Qué es un legado? Bueno, legado yo lo puedo verlo como algo temporal, digamos, porque puedo verlo de una perspectiva temporal vinculado a qué es aquello que voy a dejar, que voy a legar, que va a quedar como testigo de mi paso en un periodo tiempo-espacio, ¿no? En un formato tiempo-espacio. También otra forma de entenderlo es como aquello que se conserva, que es aquello que cuando yo no esté dentro de la organización y dentro del equipo, las personas van a vincular con mi paso dentro del equipo. Esa práctica que se implementó, esos resultados que se dieron, esa impronta que quedó en el sistema como resultado de las interacciones que yo tuve con esas personas. Entonces, pues el legado viene siendo como esa memoria y huella emocional que queda en las personas como consecuencia de mis interacciones con ellos y ellas en el tiempo, y esa misma marca que queda en los sistemas organizacionales en términos de las conversaciones que se generaron como consecuencia de aquello en lo que yo participé, ¿verdad? Como que la huella, la herencia, y mucho tiene que ver con, y ojo, y eso es algo que se puede ir conversando todo el tiempo, porque tiene que ver con preguntarse qué es aquello que estamos conservando,
que es aquello que se está cambiando, que es aquello que se conserva, porque eso que se conserva es lo que más deja huella y viene siendo el legado histórico, el legado del linaje, el legado del equipo, el legado organizacional, desde mi manera de ver. Extraordinario, Francisco. Cómo vamos hilando y conectando en estos momentos también con esa huella emocional que vamos dejando en nuestras vidas. Y bueno, una última pregunta que la dejé, que forma parte de alguien que hizo esa pregunta en el público. A ver, ¿hay herramientas para un coach mamá? Y aquí estamos entrando en ese ámbito personal, cercano, y la quise colocar para dar esa cercanía de que no solamente somos líderes dentro de una organización, la familia también es una organización. Y es maravillosa esa pregunta de, ¿hay herramientas para un coach mamá? ¿Quién quiere responder esa pregunta? Conchita, aquí hablo desde mi experiencia de ser mamá y de ser coach. Lo principal es sentir. Y de hecho, se traslada a cualquier conversación. No solamente esa interacción tan mágica y tan esencial que es entre la mamá y el hijo, sino en cualquier conversación, es estar presentes en el aquí, en el ahora, sentir tu cuerpo al respirar y desde allí interactuar. Eso nos empodera de tal asertividad en la conversación y en la interacción que esa es la principal herramienta que yo le entrego a ese nuevo rol de ser mamá. Es eso, es estar en el aquí, en el ahora. Y no necesitamos nada, absolutamente nada más que el cuerpo que tenemos para sentirnos al respirar. Esa es la herramienta, no hay dónde buscarla. Habita en cada uno de nosotros desde el nacimiento. Gracias. Gracias, Kareli. ¿Alguien más? Ajá, Francisco. Yo lo voy a decir como hijo, ¿no? Porque la maternidad es un fenómeno ajeno a mí en términos de mi experiencia, ¿no? Más, a ver, yo tengo muy presente a mi mamá y a una tía muy cercana, que estuvo muy cerca en mi infancia. Y puedo distinguir muchas cosas que ellas hicieron por el lado luminoso y que digo, mira tú, nunca me dijeron que no podían, por lo tanto me di cuenta que sí podía muchas cosas, el tema de estar presente, esa mezcla de rigor, amor, el saberles ahí y demás. Y puedo distinguir que todo eso que hicieron y que a la fecha mi madre tiene 80, gracias a Dios está viva, la tengo conmigo todavía, a la fecha encuentro una gran escucha, encuentro esa gran capacidad de asombro por los seres humanos que somos sus hijos. Y yo diría que más bien, más que herramientas o técnicas para ser una madre coach, yo diría que desde el coaching tenemos mucho que aprender de esos comportamientos de algunas de las madres. Digo algunas, pues no las conozco a todas, de las madres, es estar ahí presentes, esa escucha generosa y compasiva, ese pensar siempre el bien del otro, ese querer siempre el bien para el otro. O sea, esas son elementos muy lindos que estén al servicio de un otro cuando hace el ejercicio del coach. Pero tal cual dice Kareli, mi madre no necesitó ir a ningún curso para ello. Y sí puedo distinguir que aquellas personas con las que trabajo en los programas de formación en competencias de coaching, claramente cuando desarrollan las ciertas competencias de escucha, de indagación, de habitar con el otro, de distinguir los mundos en los que vive el otro, tengo un programa de coaching parental, de hecho, disponen de más recursos y herramientas para amplificar aquello que ya está presente en ellas. Es decir, esa intención de estar al servicio del otro, al servicio del amor y al servicio de contribuir al crecimiento de ese otro ser humano. En ese contexto, las herramientas probablemente
le agregan para fortalecer algunas cosas, más tal cual dice Carelli, o sea, al final tiene que ver con algo implícito en el vínculo. Rocío, ¿algo que te gustaría complementar? Pues no, yo creo que entre Francisco y Carelli han hecho un muy buen vínculo. Y concuerdo con ellos. Entonces, ahora ya para cerrar, creo que a lo largo de este webinar hemos ido cumpliendo uno de nuestros objetivos, que era el de tener herramientas para los desafíos de un equipo. Hemos encontrado herramientas, yo creo que por cada respuesta había algo que nos daba luz, que nos daba orientación hacia el qué hacer, dónde focalizarnos, qué mirar, qué no mirar, qué puedo encontrar distinto. Entonces, para cerrar ya, y en estos últimos minutos que nos quedan, me gustaría que cada uno de los panelistas hiciera referencia a un caso que cuando el líder aplicó esa herramienta en particular, el equipo logró alcanzar su objetivo. Algo que ustedes tengan desde su experiencia. Ya que tenemos a Rocío. Bien, me nominé esta vez yo, ¿no? A ver, yo les propongo como herramienta una alianza del equipo. A ver si Marta me ayuda subiendo la imagen en el chat, ¿no? Les he puesto ahí también mi información de contacto en esa imagen para que quienes quieran recibir esta herramienta y otras para los temas que yo he conversado, se las pueda yo compartir en distintos formatos. Así que invítenme a conectar y escríbanme. ¿Para qué sirve la alianza del equipo? Para clarificar expectativas, para llegar a consensos, para crear cohesión y empatía e incluso para corregir desviaciones que podrían estarse dando. Y en sencillo, la alianza tiene 3 secciones o elementos. El primer elemento es que cada uno comparta necesidades, deseos, expectativas. El segundo elemento es que cada uno comparta cómo le gustaría trabajar juntos y lo conversen, incorporando en cómo les gustaría trabajar, necesidades, deseos y expectativas de cada quien. Esta es la parte fácil. La parte más compleja y la más enriquecedora es el tercer elemento. Cada uno indica cómo les gustaría trabajar juntos cuando las cosas se pongan difíciles o más difíciles de lo que están hoy. Y bueno, esta es la parte desafiante y yo creo que la alianza debe ser vista, debe estar a la vista y debe ser además un recordatorio permanente y que cada cierto tiempo deberíamos de revisitarla o revitalizarla dependiendo de lo que esté ocurriendo. Y si no se cumple, yo creo que debería ser, vamos a ver, utilizada también por las personas para ponerla sobre la mesa. Y una buena manera de hacerlo es a través de la herramienta del conflicto productivo. Yo quisiera compartirles también a través del chat 2 documentos que podrían ser de valor para ustedes, cómo gerenciar con liderazgo y cómo liderar también en la adversidad. No sé, Marta, si me ayudas subiendo ambos documentos para quienes quieran descargarlo. Eso es lo que yo compartiría, Conchita. Mil gracias, Rocío. Está en el chat. Pueden tomar los links y contactar a Rocío. Valiosísimo estas herramientas. A ver, ajá. Muy bien, ahí están en el chat. Pueden tomarlas y entrar en esos links y tener toda esa información. Gracias, gracias por esa generosidad, Rocío. A ver, Francisco, Carelli, ¿qué herramientas, Francisco? Bueno, sí, hay tanta cosa, ¿no? Que se puede usar más. Yo les propongo un ejercicio que podemos utilizarlo ahora desde la misma virtualidad, haciendo cuartos, y de pronto está usted con su equipo y están enfrentando, este es como para enfrentar, para conectar con los recursos y con la mejor versión del equipo. Separe al grupo, al equipo en varias parejas. Si a alguno le queda una pareja de 3, no importa, ¿no? Hace varios espacios y en cada uno de estos espacios, en cada una de estas parejas van a responder las siguientes preguntas entre sí.
Una persona de cada pareja va a ser A y la otra va a ser B. Y van a responder las siguientes preguntas. Van a pensar en, identifica un momento en que el equipo mostró lo bueno y lo mejor. A, punto 1, ¿cuál fue esa situación? Punto 2, ¿cuáles fueron los atributos del equipo que más se manifestaron y brillaron? Punto 3, ¿cuál fue el impacto de esa manifestación de esos comportamientos y atributos? Punto 4, ¿qué pasaría si eso se multiplica por 5, por 10 o por 15? Eso se lo conversan en cuartos. Luego, vuelven todas las personas al plenario y si eran parejas, ahora los divide en grupitos de 4, si su equipo de 8 personas o de 12. Y comparten aquello, no lo que dijeron, comparten lo que le escucharon a su colega cuando estuvieron en los break rooms de 2 personas. Posteriormente, volvemos todos a plenario y con alguna herramienta como Mentimeter, como Kahoot, a la misma desde Zoom o alguna lámina compartida, pueden construir o con texto o con post-it o de manera o con una narrativa o visual el compendio de los recursos que más se manifestaron, los atributos del equipo que más brillaron y el qué pasaría si eso que ya existe y que ya hay se multiplica por 5, por 10 o por 15. Si quieren saber más de esta herramienta de otras, pues me encontrarán en las redes y ahí podemos conversar de estas cosas. Eso sería una herramienta, Conchita. Mil gracias, Francisco. Wow, aquí nos vamos súper armados con herramientas. A ver, Carely, ¿qué herramienta te gustaría compartir? Bien, gracias, Conchita. Sí, ya recordando 4 años trabajando con varias empresas transnacionales, venezolanas, merideñas, públicas, del sector energético, del turismo y privadas, entre ellas manufactureras y comerciales. La mejor herramienta que hemos podido aplicar para que ellos alcancen sus resultados que van desde implementar una ERP a todo el grupo de empresas, mejorar la calidad del producto, o los resultados financieros o un proceso de gestión de cambio, son las reuniones efectivas. Reuniones efectivas, ¿sí? Y en esto te muestro que son reuniones que tienen una recurrencia, una constancia, que tienen un inicio y un fin, que tienen una agenda compartida y que esa agenda permite a los participantes de las reuniones y a los miembros de un equipo prepararse anticipadamente, y suena repetitivo, pero lo hago con ese énfasis, para asistir a la reunión. Unos participantes involucrados y activos, presentes, una puntualidad requerida en la reunión, no solo al momento de llegar a la reunión, sino también en la entrega de los resultados. Un escuchar cómo se siente el equipo antes, durante, al finalizar y después de cada encuentro. Un provocar, y lo decía Rocío hace rato, un provocar el conflicto y gestionarlo, desde la capacidad de contención que debe tener ese líder para soplar brasas y provocar el conflicto y luego contener a su equipo de trabajo. Un tablero de rendición de resultados es necesario. Y finalmente recordarles que son equipo estando o no en reuniones. Las reuniones son al igual que para los jugadores de un equipo de fútbol, por ejemplo, o de básquet. Las reuniones son tanto el campo de entrenamiento como el campo de juego, ¿sí? Y finalizo con una pregunta que cada vez que la verbalizo y se la entrego a los equipos, los lleva a un siguiente lugar. Y es, ¿qué es aquello que solo estando juntos pueden lograr? ¿Qué es aquello que solo estando juntos pueden lograr? Y ese aquello es lo que permite y hace necesario que un equipo se ocupe. Gracias, Conchita. Bueno, maravilloso. Y ha llegado el momento del cierre. Y me gustaría, por favor, que todos los que estuvimos aquí presentes, logrando esta maravillosa sinergia, este calor, esta cercanía, a pesar de las distancias
que ya lo cerca y lo distante comienza a desdibujarse para transformarse en cosas diferentes. Por favor, enciendan su cámara, todos los panelistas, las personas que estuvieron aquí presentes, contribuyendo a que todo esto sucediera. Jonathan, por favor, todos los que estuvimos aquí presentes, agradeciendo infinitamente y valorando la extraordinaria eficiencia de este maravilloso equipo que logramos, pero con minutos exactos y con una fluidez maravillosa, este encuentro, y cerrando con esto de la llamada de la valentía para vivir con y para los presentes y ausentes como un todo, y aquello que podemos lograr como un gran equipo que somos todos. Bien, muchísimas gracias por su atención, colaboración, a todos los que han estado aquí presentes en este webinar, y los invitamos para esta tarde y mañana, toda esta semana, a todas estas actividades. Mil gracias y seguimos conectándonos con gran cariño.